Hace siglos, en la antigua tierra de Israel, bajo el sol ardiente del desierto y los ecos de trompetas sagradas, el rey David reinaba en Jerusalén. Su trono, construido sobre las victorias contra los filisteos, sobre la caída de Goliat y sobre su propia penitencia ante Dios, se alzaba como símbolo del poder divino. Era el rey ungido, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero bajo la superficie de su gloria y su poder, se gestaba una tormenta, un drama familiar que sacudiría los cimientos del trono de Sión y partiría el corazón del monarca en dos. David tenía muchos hijos de diferentes esposas. Uno de ellos era Amnón, su primogénito, ambicioso y deseoso del poder. Otro era Absalón, apuesto, fuerte y carismático, hijo de Maaca, princesa de Gesur. Y en medio de ellos estaba Tamar, hermana de Absalón, una joven bella y virtuosa. Amnón se enamoró de Tamar, pero su amor se convirtió en obsesión oscura. Siguiendo un plan perverso ideado por su astuto primo Jonadab, fingió estar enfermo y pidió que Tamar viniera a atenderlo. Cuando ella vino con dulzura y preocupación, Amnón la violó. Luego, con crueldad aún mayor, la despreció y la echó de su casa. Absalón quedó herido en lo más profundo. Su hermana Tamar, deshonrada por su propio hermano, clamaba justicia, pero el palacio guardaba silencio. El rey David su padre, se enojó, pero no actuó. No hubo castigo. No hubo justicia. Solo un vacío ardiente. Y en ese vacío, nació el odio. Durante 2 largos años, Absalón ocultó su furia tras una sonrisa. Fingía calma, pero en su corazón crecía una llama oscura, una decisión irreversible. Planeó cuidadosamente su venganza. Organizó una gran fiesta. Invitó a todos los hijos del rey. Y cuando Amnón, su medio hermano, el agresor, se relajó bajo el vino y la música, Absalón dio la orden con voz de acero. Matadlo cuando esté ebrio, no temáis, yo lo mando. Y así el heredero del trono cayó muerto. No por la espada de un enemigo, sino por la mano de su propio hermano. Absalón huyó. Escapó al reino de Gesur, a la casa de su abuelo materno. Allí pasó 3 años en el exilio, lejos del trono, lejos del juicio, pero también lejos del perdón. Mientras tanto, David lloraba por Amnón, el hijo perdido, pero también por Absalón, el hijo fugitivo. Dividido entre su deber como rey y su dolor como padre. El rey David, aunque endurecido por los años y la guerra, no podía ocultar su tristeza. Su corazón anhelaba a Absalón. Lo extrañaba, pero no sabía cómo perdonarlo. Joab, el general astuto, lo vio. Vio en sus ojos la lucha entre justicia y amor, entre la corona y la sangre. Entonces, ideó un plan. Usó a una mujer sabia de Tecoa, que le contó al rey una historia de pérdida y perdón. Y así, David fue movido a compasión. Accedió a traer de vuelta a Absalón desde el exilio. El hijo rebelde regresó a Jerusalén, pero no fue recibido por su padre. Durante 2 años, Absalón vivió en la misma ciudad que el rey, sin ver su rostro. Un silencio más frío que el exilio. Una distancia más dura que el castigo. Cansado de la indiferencia, Absalón hizo algo impensable. Prendió fuego al campo de Joab, su único intermediario. Fue un grito desesperado, un acto de orgullo o de dolor. El rey finalmente lo llamó. Padre e hijo se reencontraron. Se abrazaron. Lloraron. Pero el perdón no era completo. Las palabras no curaron del todo la herida. El amor volvió, pero la confianza no. Absalón no era solo un príncipe. Era la imagen misma del esplendor. La escritura lo describe como perfecto desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Ninguna mancha, ninguna imperfección. Su presencia inspiraba admiración y temor. Pero lo que más llamaba la atención era su cabello. Largo, espeso, brillante como oro bajo el sol de Jerusalén. Lo cortaba solo una vez al año, y el peso de su cabellera alcanzaba los talentos de un rey. Era símbolo de su orgullo, de su fuerza y de su destino. Después de reconciliarse con su padre, al menos en apariencia, Absalón no se quedó quieto. No buscaba simplemente restaurar su honor. Quería el trono. Durante 4 años, urdió su estrategia. No blandió la espada, sino las palabras. No marchó con ejército, sino con encanto. Se sentaba cada día a las puertas de la ciudad, donde el pueblo venía con sus quejas y demandas de justicia. Escuchaba a cada uno. Se inclinaba. Tocaba sus manos. Y decía con un suspiro: «Ah, si yo fuera juez en Israel, haría justicia a todos». Así fue como Absalón robó el corazón del pueblo. No prometía solo justicia.
Prometía ser cercano. Prometía ser mejor que su padre, un rey ausente tras los muros del palacio. Mientras David envejecía en su trono, cansado por los años y los recuerdos, Absalón crecía en popularidad y en poder, como una sombra silenciosa que se alarga con el tiempo. Pero lo que él planeaba no era solo influencia. No era solo reputación. Planeaba una revolución. Lo que comenzó como carisma se transformó en conspiración. Su belleza era solo una máscara. Su cortesía, una herramienta. Y tras su sonrisa, se escondía la ambición de un usurpador. El momento había llegado. Tras años de preparación silenciosa, de robar miradas y voluntades, Absalón activó su plan. Se acercó a su padre con palabras piadosas. «Padre, déjame ir a Hebrón. Hice un voto al Señor durante mi exilio. Prometí que si regresaba a Jerusalén, iría a adorarlo allí». David, sin sospechas, asintió. ¿Cómo negarse a un hijo que habla de Dios? Pero las palabras eran máscara. El viaje, una trampa. Hebrón no era un altar. Era el escenario de una traición. Allí, en la ciudad donde David fue ungido rey por primera vez, Absalón se proclamó rey por segunda vez, pero en contra de su padre. Al sonar de las trompetas, los mensajeros enviados por todo Israel gritaban: «Absalón reina en Hebrón». Miles respondieron. Hombres influenciados por su encanto. Líderes que pensaban que el futuro era suyo. Incluso Aitofel, uno de los sabios consejeros del rey, se pasó al bando del hijo rebelde. La traición no fue solo política. Fue personal. Fue una puñalada al corazón de David. Cuando el mensaje llegó a Jerusalén, el rey no se aferró al trono. No organizó una defensa inmediata. No apeló a su autoridad. Huyó. Descalzo. Con la cabeza cubierta de vergüenza y dolor. Con sus fieles sirvientes y guerreros leales, David abandonó la ciudad santa. Y mientras subía lentamente el monte de los olivos, lloraba. Este no era el joven pastor que enfrentó a Goliat con una honda. Este era un rey roto, traicionado por su propio hijo. La ciudad que había conquistado, el trono que había sostenido con sangre y fe, ahora quedaba atrás, bajo la sombra de un nuevo, pero ilegítimo monarca. El gigante que David no pudo vencer, nació de su propia carne y sangre. Absalón entró triunfante a Jerusalén. Entre sus consejeros estaba Aitofel, hombre sabio pero resentido, pues Tamar era nieta de Betsabé, la mujer con la que David pecó. Aitofel aconsejó perseguir a David de inmediato. Pero David tenía su propio agente encubierto, Usai el arquita, quien logró convencer a Absalón de esperar, diciendo: «Tu padre es hombre de guerra. Espera y reúne más tropas». Ese retraso salvó la vida de David. El día llegó. El ejército de Absalón y el de David se enfrentaron en el bosque de Efraín. Fue una batalla feroz, y aunque Absalón tenía mayor número, el terreno favorecía a los hombres de David. 20.000 hombres murieron ese día. Absalón, montado en su mula, huía cuando su largo cabello quedó enredado en las ramas de una encina. Quedó suspendido en el aire, mientras su mula seguía sin él. Joab, sin esperar órdenes, atravesó el corazón de Absalón con 3 dardos, y sus soldados lo remataron. El traidor había caído. Cuando un mensajero le trajo la noticia, David no preguntó por la victoria, sino por su hijo. ¿Está bien el joven Absalón? Cuando supo que había muerto, el rey se quebró. Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. No fue un llanto de rey. Fue un llanto de padre. David regresó a Jerusalén, pero su corazón no volvió a ser el mismo. Su reino sobrevivió, pero su familia quedó marcada por el dolor. El trono fue restaurado, pero la sombra de Absalón seguiría viva en los salmos de lamento, en las lágrimas del monarca, y en la historia eterna de Israel. Así termina la tragedia de Absalón, un príncipe brillante, consumido por la venganza, la ambición y el orgullo. Y así termina una advertencia para los poderosos, que los pecados no castigados, y los corazones no sanados, pueden levantar tormentas incluso en los palacios más sagrados. La historia de Absalón no es solo un relato antiguo. Es un espejo de nuestros tiempos, de familias quebradas, corazones endurecidos, y decisiones que cambian destinos. Si este relato te habló, comparte este video. Alguien más necesita escucharlo. Suscríbete para más historias que revelan la humanidad detrás de los personajes bíblicos. Y recuerda, el perdón que se niega, puede convertirse en rebelión. El amor que se retrasa, puede perderse para siempre. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú si fueras David? ¿O Absalón?